Vamos a hablar ahora de los cambios en relación a el impuesto a las ganancias, a la moratoria para los monotributistas. Guillermo Pérez es tributarista, gracias por atendernos. Soy Nuriam, ¿cómo le va? Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen Mucho día. gusto. A ver, tema impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias con el cual se vieron beneficiados muchos trabajadores durante el final del gobierno anterior con la decisión de Sergio Massa, medida que acompañaron distintos sectores, inclusive el propio Javier Milei, y que ahora tendrán que volver a pagar impuesto a las ganancias. ¿Eso ya está vigente, Guillermo? No, para nada. En Ah. realidad, yo creo que lo tiene guardado en la manga como una herramienta muy poderosa de negociación de todo el resto del paquete. A En ver. realidad, el resto, claro, el resto del paquete básicamente contiene tres o cuatro cuestiones muy importantes que tiene que ver con acercar fondos de la manera más rápida posible al Tesoro a través de tres instrumentos. Uno es la moratoria, el otro es el blanqueo y el otro es una reforma muy importante que hace pagar 5 años juntos de impuestos a los bienes personales. Ujú. Después hay algunos temas menores como impuestos internos, ITI, etcétera. Ganancias no está ni en el DNU ni en el proyecto de reforma. Y es bastante llamativo que no esté, y yo creo que se mueve a tiene que ver con una jugada política de ver qué es lo que sucede con el DNU y qué es lo que sucede con la ley Omnibus, de modo tal de poder después ver qué es lo que puede dar de todo eso en función a lo que le hayan dado. La moratoria es una cosa muy importante porque se dice que en el mundo PYME el principal acreedor no son los bancos, sino la FIP. Ujú. Entonces, las cifras que están en juego son muy importantes y esta moratoria lo que permite es regularizar todas las deudas vencidas al 30 de noviembre del 2023 con un sistema muy tradicional a todas las moratorias, ¿no? O sea, hay una condonación de intereses que es mucho más grande si se paga el contado la moratoria, si se paga en cuotas baja, por ejemplo, si se paga el contado se condona el 50% de los intereses, si se paga en cuotas baja al 30, al 10, etcétera, y así sucesivamente. Por supuesto, esa moratoria exime de todo tipo de penalidad, de Mm. multas, de ley penal tributaria, ley aduanera, etcétera, y cubre deudas existentes al 30 de noviembre. Eh, esta es una de las medidas importantes. La otra medida importante es el blanqueo. El blanqueo, que aparentemente tendría cierta oposición de cierta parte del Congreso, es un blanqueo muy beneficioso porque es un blanqueo que va a tener tasa cero para montos blanqueados hasta $100.000. Y luego, dependiendo del momento de adhesión, si uno se adhiere hasta el 30 de marzo, hasta el 30 de junio o hasta el 30 de septiembre, las tasas van a ser del 5, del 10 y del 15%. Ujú. Pero para el que traiga dinero del exterior, divisas, y las deposite en una cuenta especial y los mantenga eh, invertidos en esa cuenta, en ciertos instrumentos que permite la ley, Sí. eh, eso permitiría que todas esas divisas que se traigan del exterior, que se repatrien, paguen tasa cero. Ese es un tema muy importante. Por supuesto que este blanqueo puede tener un éxito muy relativo, porque acordate, Nuria, que el blanqueo anterior del año 2017 de Macri resultó ser una gran traición, o así lo siente la gran masa de contribuyentes que blanquearon. Yo estoy a favor de cualquier blanqueo. Yo creo que Ujú. la única economía que puede crecer es la economía blanca. La economía negra es como un Rembrandt, es para mirar el cuadro y tocarla, porque después no Claro, se puede usar, claro, o se puede usar muy limitadamente. claro. Entonces, pero de todos modos, es cierto que en el último blanqueo, después de que fue el segundo blanqueo más grande del mundo, Sí, en términos de Producto Bruto después de Indonesia, sí. resulta que aumentaron las tasas de bienes personales enormemente hasta llegar a la locura de que hoy estamos pagando el 2,25 cuando las tasas eran el 0,25, es decir, llegaron a Ujú, aumentar 10 veces para los bienes en el exterior. ujú. Entonces, este blanqueo es muy interesante, tengo dudas respecto a su eficacia,
porque la gente está como muy dolida de lo que pasó con el Y blanqueo el que anterior. se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Entonces es como difícil que a tan poco, digo, todavía no pasó tanto tiempo como para borrar eso que sucedió durante el gobierno de Macri, ¿no? Con aquellos... Definitivamente, nosotros atendemos un espectro muy grande de la comunidad a través de grupos GNP de la comunidad empresaria, y la verdad es que si bien el tipo de empresa nuestra no es la de la que blanquea normalmente, pero bueno, en esa época fue muy mediático todo, se acercaba muchísima gente a averiguar y claro, cuando uno habla con esa gente hoy, esa gente no quiere ni oír hablar de un blanqueo porque dice, Claro, me han traicionado. Esa es claro, directamente la reacción. claro. Bueno, esa es la segunda, que también lo que pretende es traer recursos al tesoro, ¿sí? Igual que la moratoria. Y la tercera, que esta sí es muy interesante, y ojalá que realmente pase en el Congreso, por lo menos a mí, haciendo casi 50 años que trabajo en esto, me genera curiosidad, así que creo que Ujú. debería generarle curiosidad a mucha gente, eh, es el tema de bienes personales. Bienes personales, nuevamente lo van a modificar, van a unificar las escalas, ya no vamos a tener escalas del 1,75 para bienes en el país y 2,25 para bienes en el exterior. Ujú, La tasa máxima va a ser una tasa máxima del 1,50, ujú. pero con efecto va a ir disminuyendo durante 5 años, o sea, la tasa máxima va a bajar del 1,50 al 1,30, luego al 1,10, al 1 y al 0,50. Ujú. Eso va a ser así por 5 años. Pero la gran novedad que tiene este sistema es que va a permitir adherirse a un régimen especial y pagar bienes personales 5 años juntos, 5 años a por la tasa del adelantado. 0, 5 años por adelantado, a la tasa del 0,75. O sea, uno va a calcular los bienes que uno tiene al 31 de diciembre de 2023, la va a calcular con las normas de bienes personales, le aplica la tasa del 0,75 y eso se multiplica por 5. Sí. Esto es muy interesante y en realidad para alguna gente va a ser más interesante para otra, porque por ejemplo la norma no dice nada. ¿Qué pasa si a mí en los próximos 5 años se me incrementa mucho el patrimonio? Claro, digo, Pareciera que eso no sé, digamos, después en 5 años charlamos sobre lo que va a pasar a futuro, pero no es que vas a tener que pagar la diferencia. tal cual. Bueno, hay un régimen de estabilidad fiscal. Ese régimen de estabilidad fiscal, como ya saben lo que pasó en el pasado con bienes personales y con el blanqueo, el tema anterior que hablamos, entonces tienen la cola entre las patas, ¿no? Como se dice vulgarmente. Entonces, ¿qué hacen? Te dan estabilidad fiscal hasta el año 2038. ¿Qué Claro. quiere decir? Yo pago por 5 años, de 2023 a 2027, pago esto una sola vez y una tasa acumulativa de, sacando cuenta del almacenero, 0,75 por 5, Sí, algo así como 3,70. sí, Es un número, 3,70 de sí, tu patrimonio, pero te olvidaste, ¿sí? sí. Ahí, la estabilidad fiscal, ¿en qué consiste? En que cualquier impuesto de naturaleza nacional que te quieran poner sobre ese patrimonio te va a permitir tomar un crédito del 0,75. Suponete, dentro de 6 años viene un loco y se le ocurre poner un impuesto a los bienes personales o título similar del 1,20. Bueno, vos vas a tener un crédito del 0,75 sobre ese 1,20. Te van a grabar la diferencia entre 0,75 y 1,20. O sea, Claro. la estabilidad fiscal significa que lo que ya pagaste, pagado está, y es así hasta el año 2038. ¿Eh? Ahora, Ahora, Guillermo, ojo, es esperable que eso pueda ser tomado más que nada por las empresas, ¿no? Porque 370 es un número, digo, parece difícil para un ciudadano de a pie imaginarse que puede pagar por adelantado 5 años con una tasa del 370, ¿no? ¿O no? mira, yo la cuenta la voy a hacer, porque Sí, fíjate lo siguiente. Este año, bienes personales se va a liquidar a 800, cuando el año pasado lo liquidaste a 170. claro, Quiere decir que estás pagando 4 veces más el impuesto a los bienes personales. El impacto sobre bienes personales de 2023 va a ser espantoso. claro, Ojalá que bajen la tasa al 1,50, porque claro, vas a tener que calcular todos tus bienes en el exterior a 800, más la inflación sobre los bienes locales, pagado si es al 1,75 y al 2,25, una locura. Ahora, vos fíjate una cosa, suponete que no te pones en este régimen de los 5 años.
El primer año pagás unos 50, el segundo año pagás 280, en el medio pagaste anticipos, y Claro, pagás anticipos sobre el segundo año. Entonces a mí me parece que lo que hay que hacer es un cálculo financiero. claro. Es lo que se llama calcular la TIR, que es la tasa interna de retorno. Es decir, bueno, ok, si yo pago estos 5 años a una tasa de descuento, ¿qué monto es hoy para compararlo con el impuesto que pago hoy y el que pagaría en los próximos 5 años? Es un cálculo complejo financiero, pero ese cálculo hay que hacerlo y me parece que es muy atractivo. Y otra cosa que juega es la franja etaria, porque, por ejemplo, suponete una persona de 50 años que tenga la posición de dueño o gerente general de una compañía y el tipo piensa que en los próximos 5 años va a crecer muchísimo su patrimonio y congela con estos Le 5 conviene, años. por Pagando. supuesto, por supuesto. Claro. Ahora, una persona de mi edad a lo mejor no le conviene, porque capaz que el tipo está pensando en empezar a donar. Y si empieza a donar, ¿qué pasa con los herederos? Ya pagó el padre, los Sí, sucesores, herederos o los que sí. fueren. ¿Qué pasa? ¿Van a pagar de vuelta? Las empresas también tienen derecho a pagar esos ¿Y qué 5 años por pasa con...? Bueno, me adelantado. quedan un Acordate que montón de preguntas para hacerte, porque digo, ¿y qué pasa con eso? ¿Pagan? O sea, ¿el impuesto es sobre los bienes o sobre las personas que tienen los bienes? el impuesto a los bienes personales es sobre las personas que tienen bienes en el país y en el exterior. A Entonces, su si vez, vos se lo cuando esa donás a tu persona, hijo y ya lo pagaste, y tu hijo es el propietario, ¿tu hijo lo va a tener que pagar? la ley no dice nada, por eso ese es uno de los problemas. La persona que pague 5 años por adelantado tiene que estar pensando que tiene que ponerle un corsé de oro a eso y protegerlo para que no pague en el futuro el doble, excepto que la reglamentación o la misma norma aclare lo contrario, o sea, Claro, diga, bueno, estos bienes que han pagado 5 años, que sean por herencia, no pagarán en cabeza del heredero, por claro, ejemplo. claro, Eh, claro. con respecto a lo que me preguntaste de las empresas, si yo en mi patrimonio, además de tener mi casa, mis bienes, dinero, lo que fuere, tuviera acciones de una empresa, que de hecho es mi caso, mi empresa es la que paga el impuesto a los bienes personales por el valor de esas acciones, en lo que se actúa como responsable sustituto. ¿Por qué te cuento esto? Porque las empresas también van a poder pagar el impuesto que tienen que pagar del 0,5 sobre el valor patrimonial de esas acciones, también lo van a poder pagar de forma adelantada Por por 5 adelantado. años. Habrá Claro. empresas que lo van a hacer, otras que no. Yo creo que es algo mucho más aplicable a las personas físicas esto. Bien. Pero todo esto está en línea con el mismo programa, el paquete completo que presentó Milei. Vos fíjate que todo este paquete, ¿qué busca? Atraer rápidamente recursos al Tesoro Nacional. Sí, Porque, por ejemplo, claro. el acogimiento al blanqueo es el 31 de marzo y tenés que pagar el 75% por adelante. No, perdón, estoy confundiendo con bienes personales. Bienes personales, el acogimiento para pagar estos 5 años tiene que ser el 31 de marzo y tenés que pagar en ese momento no menos del 75% de la declaración jurada final, que va a ser en mayo. Claro. El blanqueo, vos tenés 3 fechas para adherirte: marzo, junio y septiembre. Y la tasa va a subir del 5 al 10 o al 15%. Ujú. Es decir, cuanto antes Bien. pagues, menos pagás en tasa. Bien. Todo tiende exactamente a lo mismo. Gracias, Guillermo. Un placer. Te mando un saludo. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.